¿Por qué el libro del profeta Daniel es especial? En las escrituras hebreas, Daniel se enumera en la sección de los escritos, en la traducción griega del Antiguo Testamento de los siglos II y III a.C., llamada la Septuaginta. Se enumera entre los libros proféticos. Daniel ha sido descrito como profecía y como apocalipsis. Este último es un tipo de literatura que utiliza símbolos, signos e interpretaciones del significado subyacente de los eventos de la historia actual para describir cómo Dios triunfará sobre sus enemigos y los de su pueblo. Los primeros 6 capítulos del libro son una colección de historias sobre Daniel y sus amigos, unos jóvenes judíos llevados al exilio en Babilonia, en donde llegaron a ser importantes funcionarios y donde su fe en Dios fue puesta a duras pruebas. La segunda mitad del libro, que abarca los capítulos 7 en adelante, relata una serie de visiones de Daniel que demuestran el poder de Dios sobre los acontecimientos históricos y brindan esperanza para aquellos que permanecen fieles en tiempos de persecución. Otro aspecto que hace que Daniel sea especial es que más de la mitad del libro está escrito en arameo, el resto en hebreo. No está claro a qué se debe esto. Tradicionalmente, se piensa que el profeta Daniel recibió una visión descrita en este libro y la puso por escrito durante el tiempo del exilio, siglo VI a.C. ¿Por qué se escribió el libro del profeta Daniel? El libro de Daniel fue escrito para dar esperanza y aliento al pueblo de Dios. Daniel y sus amigos fueron héroes y modelos para el pueblo judío, porque fueron fieles a Dios al servir a reyes extranjeros, quienes a menudo los perseguían. ¿Cuál es la historia del libro del profeta Daniel? En varios momentos de su historia, el pueblo judío se vio tentado a alejarse de Dios y a abandonar las prácticas religiosas basadas en la ley de Moisés. Esto sucedió hasta cierto punto mientras vivieron en su propia tierra, pero la presión creció aún más en el tiempo del exilio en Babilonia, entre el 587 al 538 a.C., cuando los babilonios los obligaron a abandonar sus casas en Palestina y vivir en otras partes del reino babilónico, donde tuvieron que vivir entre gente que tenía diferentes dioses y observaban otras prácticas religiosas. Alrededor del año 538 a.C., Ciro II de Persia conquistó a los babilonios y permitió que los pueblos cautivos volvieran a sus países de origen. Muchos judíos comenzaron a regresar a Judá, el área alrededor de Jerusalén. Cientos de años más tarde sufrieron una persecución más severa bajo Antíoco IV Epífanes, quien gobernó entre los años 175 y 164 a.C. Sus libros sagrados fueron quemados. El culto en el templo de Jerusalén fue prohibido. Se vieron obligados a comer alimentos considerados ritualmente impuros, y muchos judíos fieles fueron ejecutados. Estos horribles eventos se describen en los libros 1 y 2 de Macabeos, incluidos en algunas ediciones de la Biblia. En las ediciones católicas de la Biblia se incluyen generalmente entre los otros libros históricos, después de Esther y antes que Job, y son llamados deuterocanónicos. Las ediciones protestantes de la Biblia que incluyen estos libros los sitúan en una sección llamada Apócrifos, al final de la Biblia o entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Daniel se puede dividir en 2 partes principales. Los capítulos 1 al 6 incluyen historias de Daniel y sus amigos durante el tiempo del exilio babilónico, 606 y 538 a.C. Los capítulos 7 al 12 describen una serie de visiones de Daniel y explicaciones de los ángeles sobre ellas. La siguiente división de Daniel muestra cómo estas historias son agrupadas y organizadas. Tenga en cuenta que la visión final abarca 3 capítulos. 1. Los relatos de Daniel en Babilonia. Daniel y 3 de sus amigos de Judá llegan a ser importantes funcionarios del gobierno de Babilonia,
pero su fe es puesta a prueba en varias ocasiones. Ellos fueron totalmente fieles al Señor, hasta el punto de arriesgar sus vidas, ya sea enfrentando la muerte en un horno de fuego o en un foso de leones, o con el desafío de interpretar los sueños del rey. Daniel y sus amigos reciben claramente la ayuda de Dios. Dios está con Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos prosperan, aún negándose a comer la comida del rey y siguiendo solo la dieta aceptable según la ley de Moisés. Promueven a Daniel dentro de la corte del rey después de interpretar el sueño del rey. Dios ayuda a los amigos de Daniel a sobrevivir el horno ardiente. El sueño, la escritura extraña y el foso de los leones. Daniel interpreta otro sueño de Nabucodonosor y lee el significado de la extraña criatura que aparece en la pared con el banquete de Belsasar. Más tarde, Dios ayuda a Daniel a sobrevivir en el foso de los leones, donde es enviado por no dar la espalda a Dios y no rendir culto al rey Darío. 2. Las visiones de Daniel. La segunda mitad del libro registra las visiones de Daniel pertenecientes a una clase de literatura conocida como apocalíptica, que utiliza símbolos, signos e interpretaciones de la historia para describir cómo Dios triunfará sobre los enemigos del pueblo de Dios. Los nombres de las personas claves y eventos se ocultan en el lenguaje simbólico, pero muchos concuerdan en que las visiones de Daniel son de la época de Antíoco IV Epifanes, el gobernante seleucida que estuvo a cargo de Palestina desde el año 175 al 164 a.C. 2 visiones y una oración. Las visiones de Daniel de las 4 bestias, el carnero y el chivo proporcionan una comprensión de los reinos que controlaban el Medio Oriente antiguo, desde el siglo VI al siglo II a.C. Las visiones de Daniel son interrumpidas por la oración del pueblo judío en el capítulo 9. La visión final. En estos capítulos finales, un ángel transmite a Daniel un mensaje de 4 partes sobre un conflicto entre gobernantes persas y griegos. Este conflicto, según dice el ángel a Daniel, se llevará a cabo antes de que Dios venga a salvar al pueblo elegido desde aquel momento de la persecución y a darles vida eterna. El ángel concluye su mensaje invitando a Daniel a permanecer fiel. Las visiones dadas a Daniel, capítulo 7, del 1 al 14. La primera mitad del capítulo se centra en exponer la esencia de la visión que vio Daniel, primero mediante una serie de 4 criaturas bestiales que representan los sucesivos imperios que tienen dominio sobre Israel, y luego mediante una escena de juicio que representa el resultado victorioso del pueblo de Dios cuando el reino de Dios es confiado a uno como un hijo de hombre. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel contempló un sueño y tuvo visiones en su mente mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño en el que relataba lo esencial del asunto. Daniel dijo: estaba observando en mi visión durante la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Entonces 4 grandes bestias diferentes entre sí subían del mar. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. Seguí observando hasta que sus alas fueron arrancadas. Entonces se levantó del suelo, se puso de pie sobre 2 pies como un hombre y se le dio la mente de un hombre. Entonces he aquí que apareció otra bestia, una segunda, parecida a un oso. Estaba recostada sobre un lado y tenía 3 costillas. En la boca, entre los dientes, se le dijo: levántate, devora mucha carne. Después de esto seguí observando y he aquí otra parecida a un leopardo, y en su espalda tenía 4 alas de ave. También la bestia tenía 4 cabezas, y se le dio dominio. Después de esto seguí observando en las visiones nocturnas y he aquí una 4ª bestia, espantosa y aterradora, y sumamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro.
con los que devoraba y aplastaba, y el resto lo pisoteaba con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le precedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados de él. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba con jactancia. El cuarto reino se diferencia de los 3 anteriores en que no se compara con ningún animal específico, sino que se describe simplemente como espantoso, terrible y muy fuerte. No hay ningún animal lo suficientemente feroz para representar este reino. Además, su singularidad llama la atención sobre el papel enfático que desempeña en este capítulo. Como señala, la última bestia destaca por su falta de nombre y corporeidad específica que dificulta la capacidad de clasificarla e identificarla. El reino representado por la cuarta bestia se produce en etapas sucesivas. Indica que el cuerno pequeño surge después de los 10. El reino representado por la cuarta bestia tiene un cumplimiento tanto cercano como remoto. Sin embargo, el libro de Apocalipsis deja claro que los 10 cuernos y el cuerno pequeño se levantarán en un futuro aún lejano, reservándose para el periodo conocido como la Gran Tribulación. Esto es Identidad Hebrea. Soy Débora. Bendiciones, hasta mañana.